revelado, la increíble conexión entre una camarera y un millonario que cambió su vida para siempre. Valentina se levantó temprano, como siempre. Con el sol apenas asomándose, llenó su pequeño hogar de aromas familiares, desde el café recién hecho hasta las tortillas calientes que preparaba su madre, Rosa. En la sala, doña Elvira tejía, pero sus ojos vislumbraban el peso que las deudas traían sobre sus corazones. La vida en el barrio hispano era un esquema entre risas y lágrimas, donde cada día parecía ser una batalla por salir adelante. Valentina siempre llevaban esa sonrisa, esa luz que les recordaba a todos que había esperanza. En el restaurante familiar, el lugar donde había crecido, las sonrisas de los clientes se entrelazaban con el bullicio de conversaciones en español y el aroma de la comida casera que la transportaba a su infancia, cuando las cosas eran más simples. Un día, Alejandro entró al restaurante, y todo cambió. Él, un hombre de traje impecable y aires de riqueza, buscaba escapar del lujo y las superficialidades que lo acosaban. Al encontrarse con Valentina, la autenticidad de su esencia lo atrajo como un imán. «Hola, bienvenido», le dijo ella con su voz melodiosa, mientras él sonreía de manera tímida, casi como un niño perdido buscando su hogar. Valentina no sabía quién era, no le importaba. Simplemente lo trató como a cualquier otro cliente, dándole su mejor servicio. Con cada visita, Alejandro se sentaba más cerca de la ventana, donde el sol iluminaba su rostro cansado, y encontró en Valentina lo que nunca había tenido, conexión y sinceridad. Sus conversaciones fluían como el río cercano, llenas de sueños, risas y anhelos. Valentina compartía historias de su vida, sin saber que Alejandro ocultaba un secreto que podría cambiarlo todo. Cada plato que ella servía se convertía en un puente entre sus mundos, cada sonrisa un paso hacia lo desconocido. Sin embargo, las miradas del barrio empezaron a cambiar, los murmullos comenzaron a crecer. La comunidad, marcada por sus tradiciones, no podía entender cómo una simple camarera podía soñar con un futuro al lado de un hombre de otra esfera. Las voces del juicio reverberaban, y Valentina sintió como el aire se volvía denso a su alrededor. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Fue entonces cuando Alejandro reveló su secreto, su voz temblando al confesar que la fortuna no le había traído felicidad, solo soledad. Valentina lo escuchó, su corazón apretado, mientras sus propios miedos y dudas se empezaban a entrelazar con la tristeza que sentía por él. ¿Cómo podían dos mundos tan diferentes resonar en sus corazones? La conexión que tenían era pura, sincera, pero también era un riesgo, una opción incierta en la que solo ella podía decidir si arriesgar su amistad por el amor. Valentina se enfrentó a un dilema desgarrador, esperando que sus raíces le dijeran qué hacer. Una vida familiar llena de sacrificios y lealtades, o un futuro incierto pero lleno de sueños junto a Alejandro. Mientras la noche caía, su corazón latía con intensidad. ¿Perdería la conexión más real que había sentido jamás por el miedo a lo que dijeran? Se preguntaba si había espacio en su mundo para el amor, o si el juicio de su comunidad acabaría por separarlos. Valentina miraba por la ventana del restaurante, sus pensamientos perdidos en las luces que parpadeaban a lo lejos. La noche era silenciosa, pero en su mente, un torrente de preguntas y emociones luchaban por salir. Se sentía como si estuviera en una encrucijada, cada camino que vislumbraba traía consigo un tipo diferente de dolor. Por un lado, había una vida segura, llena de risas y amor familiar, por el otro, un mar de incertidumbre junto a Alejandro. ¿Podría realmente permitirse soñar con un futuro con él? La mañana siguiente trajo consigo el ruido habitual del restaurante, pero Valentina se sintió diferente. La risa de los clientes resonaba como un eco distante, y su sonrisa parecía un esfuerzo forzado. Doña Elvira, preocupada, la observaba de reojo mientras tejía, sabiendo que algo no iba bien con su hija. Valentina respiró hondo y decidió que debía hablar con su madre. «Mamá,
¿podemos hablar? Su voz tembló un poco, como si de repente tuviera que enfrentarse a un monstruo oculto. Rosa dejó a un lado sus labores y miró a su hija con la sabiduría de los años en sus ojos. Claro, mija. ¿Qué te preocupa? Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, rodeadas de olores conocidos e intimidad. Valentina comenzó a contarle sobre Alejandro, sobre cómo había cambiado su vida y su visión del amor. Pero también le habló del miedo que la atormentaba, del miedo a ser juzgada y rechazada por la comunidad. Rosa la escuchó en silencio, su expresión se tornó seria a medida que Valentina revelaba sus sentimientos desbordantes. ¿Y si él no me quiere de verdad? ¿Y si todo esto es solo un sueño, mamá? No sé si puedo manejar lo que vendría. La vulnerabilidad de su voz hizo que Rosa sintiera un nudo en la garganta. Mija, el amor no entiende de clases sociales ni de prejuicios. Lo que sientes es verdadero, respondió finalmente Rosa. Pero debes ser fuerte y estar dispuesta a luchar si es que realmente lo quieres. Valentina asintió, pero en el fondo de su corazón aún había un remolino de dudas. A medida que pasaban los días, las visitas de Alejandro se volvieron menos frecuentes. Su ausencia se sentía como una sombra que se cernía sobre el restaurante, llenando el aire de preguntas y anhelos. Una tarde, mientras limpiaba las mesas, un cliente de aspecto desaliñado entró, gritando al otro lado del local. Valentina. Tu amigo el millonario no está aquí. Ahora todos sabemos que está con otras, él solo juega contigo. La burla resonó en los oídos de Valentina, mientras sus compañeros miraban con una mezcla de sorpresa y vergüenza. El rostro de Valentina ardía, y la mirada de desprecio de algunos clientes la hizo sentir pequeña, vulnerable. Se encorvó, sosteniendo su bandeja con fuerza, deseando desaparecer. En ese momento, su mirada se cruzó con la de doña Elvira, quien la animaba con un gesto pero también reflejaba desasosiego. Después de que el hombre se fue, Valentina sintió una oleada de rabia y tristeza. Aquel ataque le había llegado más profundo de lo que se atrevió a admitir. Como si fuera un espejo, sus palabras hacían eco de la confusión que había dentro de ella. ¿Realmente Alejandro sentía lo mismo por ella? Era solo un juego. Esa noche, mientras la luna iluminaba su habitación, Valentina tomó la decisión más dura de su vida: iba a hablar con Alejandro. En ese mismo instante, sus dedos comenzaron a escribirle un mensaje. No solo sería una confesión de sus sentimientos, sino también un cuestionamiento. Estaba dispuesto a luchar por amor, desafiando todos los juicios y ruidos a su alrededor. Sin embargo, cuando el mensaje estaba a punto de enviarse, un estruendo en la puerta hizo que su corazón se detuviera. Era Alejandro, empapado por la lluvia, con una expresión de desesperación en su rostro. Valentina, necesito hablar contigo, es urgente. La respiración de Valentina se detuvo. Su corazón palpitaba con fuerza. ¿Sería este el momento decisivo? ¿O un nuevo peligro que lo separaría para siempre? Valentina sintió cómo su corazón se aceleraba al ver a Alejandro en el umbral de la puerta. Su cabello, empapado por la lluvia, le daba un aire de fragilidad que contrarrestaba su habitual confianza. Había algo en su mirada, una mezcla de urgencia y desasosiego, que la hizo sentir que el tiempo se detuvo. ¿Qué podía haber sucedido para que él apareciera de esa manera, a una hora tan intempestiva? Alejandro murmuró, su voz casi se perdió en el susurro de la tormenta. ¿Qué ha pasado? Él dio un paso adelante, cerrando la puerta tras de sí. La lluvia aún goteaba de su ropa y resbalaba por su piel. Sin embargo, no se detuvo para sacudirse el agua. En cambio, llevó una mano temblorosa a su frente, como si necesitara conseguir las palabras que abrumaban su mente. Valentina, no sé cómo decir esto, comenzaba, pero la inseguridad en su voz la inquietó. Lo que importa es que, respiró hondo, quiero que sepas que me importa. Todo esto tú y yo. No son solo juegos para mí. La certeza de su declaración la golpeó con fuerza. Valentina sintió que las emociones que había reprimido comenzaban a desbordarse. Pero hay tanto en juego, Alejandro. Las miradas, las críticas. No sé si estoy lista para soportar todo eso. Él se acercó un paso más, la distancia que había entre ellos parecía desaparecer. Lo entiendo.
Pero lo que siento por ti no depende de lo que digan los demás. Valentina, no eres solo una camarera para mí. Eres un sueño que nunca pensé que podría alcanzar. Las palabras resonaron en su interior, como un eco de lo que su corazón había deseado oír. Sin embargo, la ansiedad aún le carcomía. ¿Estás seguro de lo que dices? ¿No crees que esto es solo una locura? Un destello de determinación iluminó los ojos de Alejandro. Si te dijera que estoy dispuesto a enfrentar todo esto, a luchar por ti, ¿me creerías? El aire se volvió denso entre ellos. La lluvia seguía cayendo, pero en su pequeño rincón del mundo, todo lo demás se desvanecía. La voz de Alejandro era un bálsamo, y la posibilidad de un amor desafiante la llenaba de coraje. Mira, yo sufro por lo que piensan los demás, pero... ¿Qué? Instó él, acercándose aún más. Valentina se sintió atrapada entre la guerra que libraba en su interior y el deseo de entregarse por completo a la vulnerabilidad. Aún así, necesitaba respuestas. No puedo arriesgarme a perderlo todo. No puedo ser una simple anécdota en tu vida, Alejandro. Eres mucho más. Eres todo para mí. Su voz se tornó intensa. Por favor, dame una oportunidad para demostrarlo. Las palabras flotaron en el aire, y Valentina sintió una mezcla de esperanza y miedo. Era una encrucijada más, pero esta vez, con una decisión palpable frente a ella. La mirada de Alejandro se intensificó, esperando su respuesta. ¿Estás dispuesta a intentarlo? ¿A enfrentar juntos lo que venga? El corazón de Valentina palpitaba rápido, su mente se llenaba de imágenes de un futuro junto a él, pero también de la sombra de las dudas que le acechaban. Solo quiero la verdad. Prométeme que no darás un paso atrás. Alejandro asintió, su rostro reflejaba la sinceridad que ella tanto anhelaba. Lo prometo. Un silencio abrumador se cernió entre ellos, lleno de promesas y posibilidades. Valentina sintió una chispa de valentía brotando en su interior. Tal vez, solo tal vez, podían encontrar un camino juntos. Pero justo en ese instante, un mensaje sonó en el celular de Alejandro, interrumpiendo el momento. La expresión en su rostro cambió de súbito, como si el mundo se desvaneciera. Es mi madre, murmuró, mientras sus ojos se llenaban de preocupación. Ella necesita ayuda inmediata. No puedo dejarla en este momento. Valentina sintió que el vacío la invadía nuevamente. Alejandro, no te vayas ahora. Lo siento, Valentina. Pero te prometo que volveré. Necesito que confíes en mí. Sin esperar una respuesta, salió corriendo bajo la lluvia, dejando a Valentina sola, con su corazón hecho trizas y una inquietud creciente. Mientras veía cómo se alejaba, una nueva pregunta comenzó a formarse en su mente. ¿Qué le sucedería a Alejandro y a su mundo si no regresaba a tiempo? La noche se hacía más oscura y las dudas que había creído resolver comenzaban a resurgir. Valentina se sintió perdida, pero había algo más, un secreto que podría cambiarlo todo. El sonido de la lluvia seguía resonando, llenando el silencio en el apartamento de Valentina. Ella se recargó contra la puerta, sintiendo cómo la angustia la consumía. La promesa de Alejandro aún vibraba en su mente, pero el eco de su ausencia era como un peso sobre su pecho. Se dejó caer al suelo, abrazándose las rodillas mientras luchaba contra el torrente de emociones. ¿Por qué ahora?, se preguntaba. Esa pregunta la atormentaba, como una sombra que nunca desaparecía. Las dudas se retorcían en su interior. Por un lado, quería confiar en lo que había escuchado, en la intensidad de sus ojos, en la sinceridad de su voz. Pero por otro, los prejuicios de su entorno todavía la envolvían como un abrigo pesado. Se levantó y se acercó a la ventana. A través del cristal empañado, el mundo exterior parecía un espejismo distorsionado. Las luces de la ciudad titilaban bajo la lluvia, pero su corazón seguía oscuro. Clavó su mirada en la calle, como si esperara que Alejandro regresara, que aparecería entre las gotas y la neblina. Pero la soledad se cernía sobre ella, y en ese momento, comprendió que debía encontrar su propio camino. Las palabras de Alejandro resonaban dentro de ella: eres todo para mí. ¿Era cierto? A veces, se sentía atrapada en el papel de la observadora, la que no podía cruzar los límites impuestos.
Si Alejandro era tan importante para ella, ¿cómo podía seguir con su vida en la misma rutina? Decidida, Valentina se puso a trabajar. Tomó su teléfono y, con manos temblorosas, envió un mensaje a su mejor amiga, Lupe. Necesito hablar. Es urgente. Lupe respondió rápidamente, dispuesta a ayudar. En poco tiempo, Valentina la tuvo en su apartamento, con los ojos brillantes de inquietud. ¿Qué ha pasado? Te veo mal, dijo Lupe, tomando asiento frente a ella. Es Alejandro. Después de lo que dijo, ahora se fue en medio de la tormenta y no sé qué pensar, confesó Valentina, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. Calma, amiga. Respira. Cuéntame todo, instó Lupe, su expresión atenta y empática. Valentina relató cada detalle, desde la confesión hasta la promesa que Alejandro le hizo. Mientras hablaba, Lupe sentía, pero su rostro mostraba preocupación. ¿Y si él vuelve y no estás lista? ¿Qué puedes hacer para sentirte segura?, preguntó Lupe, buscando desafiar su angustia. No lo sé. Tal vez debo averiguar más sobre su vida, su familia, todo lo que pueda, respondió Valentina, su determinación creciendo. Eso puede ser peligroso o revelador, comentó Lupe, con un tono de advertencia, pero con una chispa de aventura en los ojos. Valentina sintió que una chispa de emoción la invadía. ¿Y si descubrir la verdad le daba la fuerza que necesitaba para luchar por sus sentimientos? Voy a hacerlo, dijo, decidida. Quiero saber quién es realmente Alejandro y qué pretendía cuando entró en mi vida. Lo que no esperaba era que tan pronto, su mundo se sacudiría de nuevo. Su celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Alejandro. Creo que necesito explicarte algo importante. Nos vemos mañana a las 7. Por favor, confía en mí. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. La incertidumbre se apoderó de ella, pero, al mismo tiempo, la esperanza asomó la cabeza. Mañana podría ser el día en que todo cambiara. Sin embargo, un pensamiento inquietante la asaltó. Si Alejandro traía consigo un secreto, ¿estaba lista para enfrentarlo? ¿Podría la verdad traerles más cerca o separarlos aún más? La lluvia cesó, pero Valentina sabía que una tormenta aún azotaba su corazón. Con la determinación firme pero temerosa, miró al techo y murmuró. Voy a descubrirlo todo. Esa noche, mientras se preparaba para el nuevo día, una pregunta la atormentaba y la llenaba de ansias. ¿Estaría lista para la verdad que podría cambiarlo todo? Valentina no pudo dormir en toda la noche. Los minutos se convirtieron en horas, y cada vez que se cerraban los ojos, las imágenes de Alejandro llegaban como un torrente que no podía detener. Su voz, su promesa, la mirada intensa que había compartido, todo se repetía en su mente, alimentando la ansiedad que la envolvía. Cuando finalmente amaneció, la luz del sol se filtró a través de las cortinas, dándole una calidez efímera. Se sentó en la cama, los músculos tensos, el corazón latiendo desbocado. Hoy es el día, se dijo, como un mantra. Se levantó, se duchó y se preparó con una mezcla de nervios y expectativa. Cada gesto era importante, elegía su vestido más bonito, ese color que resaltaba sus ojos marrones y su piel suave. Si iba a enfrentarse a la verdad, quería hacerlo con valentía. Mientras el reloj avanzaba, cada segundo se sentía como una eternidad. Al mirar al espejo, su propio reflejo le devolvió la mirada, lleno de determinación. Confía en ti misma, se murmuró. Pero la voz interior seguía insistiendo en las dudas. ¿Quién era realmente Alejandro? ¿Por qué había tanta urgencia en su mensaje? Finalmente, llegó la hora. Salió de su apartamento con el corazón en la mano, cada paso resonaba en su pecho. Caminó hasta el café donde se habían visto por primera vez, el lugar que ahora cargaba con un significativo peso emocional. Al entrar, el aroma del café recién hecho la envolvió, pero no pudo disfrutarlo. Su mente estaba centrada en la expectativa de ver a Alejandro. Ella ocupó una mesa en la esquina y, mientras esperaban, miraba por la ventana. Observaba a la gente pasar, cada uno inmerso en su propia historia, mientras la suya parecía estar a punto de cambiar dramáticamente. La elección de su vida pendía de un hilo y, al mismo tiempo, la llenaba de expectación. De pronto, la campanita de la puerta sonó. Al voltear, su corazón se detuvo.
Alejandro estuvo ahí, empapado por la luz del sol que iluminaba su figura. Sus ojos brillaban, pero había algo diferente, una sombra de preocupación le cruzaba el rostro. Se acercó a ella, sus pasos firmes pero titubeantes. Valentina, comenzó, con una voz que arrastraba el peso de un secreto. Ella sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración. Necesito saberlo, respondió, con la voz apenas un susurro. Alejandro tomó una silla y se sentó frente a ella, sus manos temblorosas se entrelazaron sobre la mesa. Lo que tengo que decirte no es fácil. Hay algo de mi vida que no he compartido. Algo que me hace sentir que no merezco tu amor. Las palabras de Alejandro golpearon a Valentina como un frío helado. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, una fogata de emociones ardiendo dentro de ella. Él respiró hondo, como si se preparara para saltar al vacío. Antes de conocerte, había dejado atrás una vida que me perseguía. Un pasado del que nunca he podido escapar. Me involucré en cosas que me hicieron daño. Valentina sintió que su mundo se desmoronaba, como si el suelo se abriera bajo ella. ¿Qué tipo de cosas, Alejandro? ¿Qué es lo que no me has dicho? Él desvió la mirada, la tensión en su rostro fue evidente. Hay personas que no querrán que estemos juntos. Mi pasado no solo me afecta a mí, te afecta a ti también. En ese instante, Valentina comprendió que estaba al borde de un abismo. Todo lo que había construido, la esperanza que había albergado, ahora se veía amenazada por sombras del pasado. La campanita sonó de nuevo y Valentina alzó la vista hacia la puerta. Sin embargo, esto no era el final, una nueva figura entró y su corazón se paralizó. La bruma de la verdad se espesó, y una sinfonía de incertidumbres resonó en su pecho. ¿Quién era esa persona que podía cambiarlo todo de nuevo? ¿Cuáles eran las consecuencias de la revelación de Alejandro? Valentina lo sabía, el destino que anhelaba podía estar más cerca de lo que pensaba, pero el riesgo también era mayor. Valentina contuvo la respiración al ver la nueva figura entrar en el café. Era una mujer alta, con una presencia magnética que hacía que las luces del lugar parecieran atenuarse a su alrededor. Con cada paso que daba hacia la mesa, Valentina sentía como los latidos de su corazón se disparaban. Era como si una tormenta de incertidumbre se apoderara de ella, llenando el aire con una mezcla de miedo y curiosidad. La mujer se detuvo justo al lado de Alejandro, y él levantó la mirada, un torrente de emociones cruzando su rostro. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba aquí? Valentina se sintió pequeña, como si tuviera que enfrentar algo a lo que no estaba lista. Alejandro, preguntó la mujer, su voz suave pero firme. He estado buscándote. Lucía. Alejandro apenas pudo articular el nombre, dejando que las palabras se desvanecieran en el aire tenso entre ellos. Valentina sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. ¿Lucía? El nombre resonaba en su mente como una campana en la distancia. ¿Quién era Lucía? ¿Y qué significaba esto para ella, para ellos? Valentina buscó respuestas en la mirada de Alejandro, en esos ojos que tantas veces habían expresado confianza y amor. Pero ahora, solo encontraban confusión. La desesperación comenzó a abrirse camino en su pecho cuando Lucía se sentó a la mesa sin invitarla. Te necesito, continuó Lucía, ignorando por completo su presencia. No podemos seguir jugando a las escondidas, Alejandro. Tienes que volver a casa. El aire se volvió gélido. Valentina sintió como si un hielo se adhiriera a su piel. Las palabras de Lucía eran estacas que perforaban su corazón. ¿Volver a casa? Repitió Valentina, su voz temblando, casi inaudible. ¿Qué significa eso? Lo que ha pasado entre nosotros es un error, respondió Alejandro, su tono lleno de dolor. Tú mereces más que esto, Valentina. Palabras que eran un eco de su angustia, y que resonaban en la habitación, dejando solo la fragilidad de lo que había sido su conexión. ¿Qué quieres decir con eso?, exigió Lucía, despojando de sentido ese instante entre ellos. Valentina sintió que la tierra se movía bajo ella, y la duda llenó sus pensamientos. ¿Quién era esta mujer que parecía tener el poder de decidir sobre su vida? Lucía, esto no es lo que piensas,
contestó Alejandro refrenando la furia en su voz, dirigiéndose a ella con firmeza. Pero Valentina no podía escuchar. La tempestad en su mente era abrumadora. Se levantó de la mesa, su mente nublada y el corazón latiendo con fuerza. No puedo hacer esto, murmuró mientras se apartaba. Cada paso la alejaba de la confusión que la rodeaba, pero su pecho ardía de tristeza y preocupación. El aire frío del exterior la golpeó con fuerza, una brisa helada que parecía querer acarrear un diluvio de emoción. Pasó por las calles sin rumbo, los rostros de los transeúntes se desdibujaban, y su mente solo podía centrar la atención en aquel encuentro desgarrador. La imagen de Alejandro y Lucía seguía pesando en su corazón. ¿Era posible que todo lo que había sentido por él fuera solo un espejismo construido sobre mentiras? Valentina, la voz de Alejandro la alcanzó. Giró y lo encontró corriendo tras ella. Alejandro, por favor, no pidió, sus ojos llenos de lágrimas. Pero él estaba decidido. Déjame explicarte, se acercó más, con la angustia marcada en su rostro. Lucía no es quien crees. Mi pasado es algo que me persigue, sí, pero tú también eres parte de tu vida y quiero que seas libre, que elijas sin presiones. Sin embargo, todo comenzó a desdibujarse en un mar de confusión. Valentina sintió que el suelo volvía a temblar bajo sus pies. Tenía 1000 preguntas, y esa verdad que parecía al alcance de su mano se desvanecía entre sus dedos. No puedo continuar así. Necesito tiempo, dijo Valentina, secándose las lágrimas, antes de girarse y continuar su camino. A su alrededor, el ruido de la ciudad seguía, pero en su interior solo había un eco interminable. El amor que había florecido entre ellos ahora estaba salpicado de sombras, y la incertidumbre del futuro la acechaba cada vez más. Mientras seguía caminando, su mente no podía detenerse en cómo las decisiones del pasado pueden arrastrar a las almas hacia destinos inciertos. Tantas cosas que aún no sabía, tanto que aún no había descubierta. Y, sin embargo, la historia apenas comenzaba a desenredarse. Un mensaje vibrante en su bolso interrumpió sus pensamientos. Al ver la pantalla, su corazón dio un vuelco. Era un mensaje de un número desconocido, con un único texto: sé lo que ha pasado. Es hora de que lo sepas todo. El miedo y la curiosidad se mezclaron en su interior. ¿Qué más se escondía detrás del velo de la verdad? Valentina se detuvo en medio de la acera, el mensaje palpitando en su mano como un pequeño corazón que compartía su angustia. Las letras parecían groseras en su pantalla, cargadas de un peso que la hacía temerosa. ¿Quién era esta persona que decía saberlo todo? El aire frío le calaba hasta los huesos, pero un nuevo impulso la guió a encontrar un lugar más tranquilo donde pudiera poner sus pensamientos en orden. Se dirigió a un pequeño parque cercano, un refugio de árboles y bancos donde la vida parecía seguir su curso. A medida que caminaba, la imagen de Alejandro y Lucía se distorsionaba en su mente, como un paisaje en una tormenta. El ruido de la ciudad se convertía en un murmullo distante, mientras su corazón seguía bombardeando su pecho. Encontró un banco vacío y se sentó. La soledad la abrazó, pero también le permitió respirar. Con el teléfono aún en la mano, abrió el mensaje una vez más, como si de él pudiera brotar alguna solución mágica. Es hora de que lo sepas todo. Las palabras resonaban con un eco ominoso. ¿Qué podría haber peor que lo que ya había enfrentado? Sin embargo, sabía que no podía ignorarlo. La curiosidad le picaba como un mosquito inquieto. Afuera, las hojas caían en un vaivén eterno mientras el cielo empezaba a nublarse, como si presintiera su tumulto interno. Decidida, Valentina buscó un número en su agenda. Esa decisión de reconectar con su madre llegó a su mente. Siempre había sido su roca, la mujer que le había enseñado a ser fuerte. Marcó su número, sintiendo como cada vez se convertía en un latido más fuerte en su corazón. Hola, mami. Su voz se quebró. No había escuchado la voz de su madre en meses, y la conexión emocional la abrumó. Hablar con ella era como abrir una caja de recuerdos, llenos de risas y amor, pero también de todas las preguntas no formuladas. ¿Puedes venir a verme? Por supuesto, cariño. ¿Qué sucede?, insistió su madre, percepcionando la tremenda angustia escondida detrás de su tono. Necesito hablar contigo sobre algo importante sobre Alejandro y Lucía.
La voz de su madre se volvió más suave, cálida. Yo llegaré. Espera, ¿estás bien? No lo sé, admitió Valentina. Pero tengo que entenderlo. Todo esto. Colgó el teléfono, sintiendo que el aire se despejaba un poco a su alrededor y se permitió una pequeña sonrisa al saber que su madre vendría. Mientras esperaba, su mente seguía atrapada entre la confusión y la desconfianza. La idea de que un extraño supiera tanto sobre sus problemas era inquietante. Su corazón latía con una mezcla de ira y desasosiego. Después de un rato, su mente se llenó de posibilidades. ¿Estamos realmente seguros de las historias que contamos sobre nosotros mismos? De repente, sintió que esa revelación podía ser lo que necesitaba para tomar el control de su vida. Unos minutos más tarde, su teléfono vibró una vez más. Era un nuevo mensaje, esta vez del mismo número desconocido. No puedes evitar la verdad. A veces, es mejor enfrentarse a ella. El aliento se le cortó y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué verdad era esa? ¿Qué estaba dispuesta a descubrir? Miró hacia el parque, buscando respuestas, pero lo único que vio fue el refugio de las hojas secas que caían como promesas incumplidas. En ese instante, sintió la presión del tiempo. Tenía que decidir si iba a seguir huyendo de la realidad o si iba a enfrentarse a lo inevitable. El eco de lo desconocido resonó en su cabeza. ¿Seguiría adelante con su vida sin saber qué se escondía tras ese mensaje? Mientras el cielo se oscurecía lentamente, sintió que el hilo de su destino se tensaba. La pregunta que afloraba no era solo sobre lo que Alejandro había escondido, sino sobre su propia identidad y los secretos que tal vez también guardaba. Valentina inhaló profundamente y se puso de pie. La decisión estaba al borde de su ser. Voy a enfrentar esto. Con cada paso que daba de regreso por la acera, el futuro empezaba a desdibujarse, pero un giro inesperado la esperaba en el camino. La noche se acercaba y Valentina sabía que estaba a punto de descubrir más de lo que jamás había imaginado. Justo entonces, su teléfono vibró de nuevo, esta vez con una llamada de un número que no reconocía. Era pues el momento. Hola, contestó con la voz temblorosa, preparada para lo que pudiera venir. Valentina, dijo una voz profunda y autoritaria. No cuelgues. Necesitamos hablar. Lo que sabes es solo la punta del iceberg. Su corazón se detuvo. ¿Era posible que esta nueva conversación la llevara a la verdad que tantas veces había temido? Las horas que venían podrían cambiar su vida para siempre. La pregunta flotaba en el aire, ¿estaba lista para lo que estaba a punto de descubrir? Valentina contuvo la respiración mientras escuchaba el tono grave de la voz al otro lado de la línea, un eco de poder que parecía envolverla como una bruma densa. ¿Quién eres?, preguntó, aguijoneada por una mezcla de temor y determinación. Nunca había imaginado que la búsqueda de respuestas la llevaría a una llamada de un desconocido que sabía más de su vida que ella misma. Soy alguien que puede ayudarte a desenterrar la verdad, respondió la voz, pausando para permitir que sus palabras se asentaran. Alejandro no es quien crees, y Lucía hay grandes secretos en juego. Tienes que estar dispuesta a escuchar. Un escalofrío recorrió su espalda. Las palabras resonaban, prometiendo una revelación tan dramática que podía alterar el rumbo de su vida. ¿Por qué debería confiar en ti?, replicó, aferrándose a su escepticismo como un salvavidas en medio de una tormenta. Porque hay mucho en juego y no solo para ti. Tu madre está involucrada. Te diré más cuando nos veamos. Te espero en el café de la esquina en 1 hora. No tardes. Y antes de que pudiera replicar, la línea se cortó, dejándola sola con su confusión y miedo. El tiempo parecía escurrirse entre sus dedos. 1 hora sería suficiente para organizar sus pensamientos, pero también era un tiempo de gran carga emocional. Un mar de preguntas se agolpaba en su mente, cada una más abrumadora que la anterior. ¿Cómo podía haber una conexión entre su madre y Alejandro? ¿Qué secretos la mantenían atada a esa incertidumbre? Decidida a no sucumbir ante la paranoia, se dirigió al café, su corazón latiendo en un frenesí que apenas podía controlar. La luz tenue del establecimiento contrastaba con las sombras danzantes que inspiraban de alguna manera tranquilidad.
Se sentó en una mesa en la esquina, una ubicación que le permitía ver la puerta y al mismo tiempo ocultarse de cualquier mirada curiosa. El café humeante llenaba el aire con su aroma, pero Valentina no podía concentrarse en nada que no fuera el momento que le esperaba. Su mente giraba en círculos, imaginando todo tipo de desenlaces, desde la peor de las traiciones hasta una revelación que podría sanarla. Finalmente, la puerta se abrió y un hombre de mirada seria entró, buscando entre las mesas. Su presencia era imponente, pero había algo familiar en su porte. Cuando sus ojos se encontraron, Valentina sintió un ligero estremecimiento. Había algo inquietante en la forma en que la observaba, como si supiera algo que solo ella debía descifrar. Se acercó y se sentó sin pedir permiso. Valentina, dijo con un tono que exigía toda su atención. Lo que estoy a punto de decirte cambiará tu vida. Pero primero, necesitas saber que no estás sola en esto. Tu madre tiene una historia que nunca te ha contado. Una que está conectada a Alejandro y a todo lo que has experimentado. Las palabras, frías y cortantes, fueron un golpe directo a su estómago. Todo el aire pareció escaparse de la habitación, y su mundo se tambaleó bajo el peso de una nueva realidad. ¿Qué historia escondía su madre? ¿Qué conexión existía entre ellas, y cómo encajaba Alejandro en ese rompecabezas desgastante? ¿Qué es lo que no me ha contado? Valentina preguntó, su voz temblando pero decidida a no dejarse llevar por el pánico. El hombre tomó una profunda respiración antes de responder. La verdad, Valentina, es mucho más aterradora de lo que imaginas. La historia de tu madre está atada a la traición, a decisiones que nunca debimos tomar. Y todo empieza con un secreto que se remonta a años atrás. Cada palabra sonaba con el eco de un campanario, alzando su tensión a un nivel completamente insostenible. El café y su entorno, el murmullo de voces y el aroma del café, se desvanecían como un recuerdo lejano mientras las palabras del hombre se volvían el único sonido que resonaba en su mente. Estás a punto de redescubrir no solo la verdad sobre Alejandro, sino también sobre ti misma, concluyó, su mirada fija en los ojos de Valentina. ¿Estás lista para enfrentar lo que viene? La pregunta pesada insistía. En su mente. Mientras el temor y la curiosidad se entrelazaban en su interior, Valentina se sintió como una marioneta en manos del destino, con todo listo para desatar un mundo de verdades que la cambiarían para siempre. Su mano se apretó alrededor del café templado, y el momento de la revelación estaba a un suspiro de distancia. ¿Sería capaz de enfrentarse a la tormenta que había estado evitando por tanto tiempo? Se dio cuenta de que el futuro la estaba llamando. Próximamente, Valentina estaría lista para descubrir un secreto que no solo cambiaría su vínculo con su madre, sino que también revelaría la verdadera historia de su familia. Y esa verdad podría lastimarla más de lo que nunca imaginó. La vida que conocía estaba a punto de desvanecerse como el vapor en su taza. Valentina sintió un nudo en la garganta mientras esperaba la respuesta del hombre. Su mirada penetrante la hacía sentir expuesta y vulnerable. ¿Cómo era posible que conocer a una persona desconocida en un café pudiera desatar un torbellino de emociones y recuerdos que había intentado enterrar por tanto tiempo? Tu madre, comenzó el hombre, haciendo una pausa que parecía prolongarse en el tiempo, no siempre fue la mujer que conoces. Hubo decisiones en su juventud que marcaron su vida y la tuya. La vida que llevas ahora es solo una pequeña parte del entramado más grande que ha construido. La confusión de Valentina se profundizaba. ¿Qué decisiones tan horribles había tomado Lucía que ahora repercutían en su vida? La imagen de la mujer amorosa que había crecido a su lado se desdibujaba, dando paso a una idea de que había, de alguna manera, ocultado su pasado. Lo que te voy a contar puede destruir la percepción que tienes de ella, agregó el hombre, su voz, aunque firme, revelaba un dejo de compasión. Alejandro no es un simple hombre de negocios. Él fue parte de la vida de tu madre de una manera que jamás te imaginarías. Y su conexión contigo es más complicada de lo que crees. Valentina tragó saliva. Las palabras eran como un eco distante de sus propias inseguridades. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo está conectado Alejandro con mi madre? En su interior, las piezas de un rompecabezas empezaban a moverse, pero la imagen seguía siendo confusa, borrosa. Estuvieron juntos, Valentina.
Antes de que tú nacieras, Alejandro y Lucía compartieron un pasado que involucra promesas y traiciones. Y ahora, vuelve a aparecer en sus vidas por una razón. Sus ojos, serenos pero intensos, miraban a Valentina como si buscaran conectar con su esencia, como si esperaran que la verdad le diera fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Qué es lo que quiere? Valentina preguntó, sintiendo cómo su voz vibraba con una mezcla de rabia y tristeza. No podía dejar que la desesperación la consumiera, pero cada palabra que salía de la boca del extraño la acercaba a una revelación que nunca había imaginado. El pasado no se olvida tan fácilmente. Alejandro sabe algo que puede poner en peligro a tu madre y a ti misma. Está dispuesto a contártelo, pero solo si lo enfrentas de la manera correcta. Él necesita tu confianza, Valentina. Necesita que entiendas que esto va más allá de viejas historias. Es un legado que se ha transmitido a través de generaciones. Las palabras surgieron como un torrente, inundándola con una verdad inminente que le dejaba la cabeza hecha un mar de dudas. ¿Qué legado podía ser tan pesado que se había mantenido oculto? La idea de que su vida, su deseo de simplicidad, pudiera haber sido construida sobre secretos la aterraba. Lo que comenzó como curiosidad se estaba convirtiendo en una urgencia inquietante. Valentina sintió que el aire se espesoraba a su alrededor, como si el universo estuviese presionando sobre ella, obligándola a actuar. ¿Dónde está Alejandro?, preguntó finalmente, la voz firme y decidida, como si hubiera tomado la decisión de enfrentarse a su destino. En su oficina. Pero ten cuidado, Valentina. No todo lo que brilla es oro, y no toda la verdad es benigna. Cuando llegues allí, debes estar preparada para escuchar lo que no quieres oír. A medida que estas palabras se asentaban, Valentina se dio cuenta de que el camino por delante no solo la llevaría a la verdad, sino que también desencadenaría una serie de eventos que podrían cambiar el rumbo de su vida y la de su madre. Sintiendo cómo su corazón latía con fuerza, se puso en pie, decidida. Era el momento de descubrir lo que realmente se ocultaba tras las sombras de su familia. Su vida, con toda su aparente normalidad, estaba a punto de transformarse. Gracias, dijo, como si en ese pequeño reconocimiento pudiera aprender toda la carga emocional que la acompañaba. Recuerda, Valentina, el hombre la miró con un brillo particular en sus ojos, a veces, enfrentarse a la verdad es el primer paso para liberarse de las cadenas que atan. Mientras abandonaba el café, un nuevo sentido de propósito se apoderaba de ella. Camino a la oficina de Alejandro, su mente danzaba en un vaivén de nervios e intriga. Pero con cada paso, la determinación surgiendo en su corazón se hacía más fuerte. Una brisa suave la envolvía, como si el destino estuviese guiando su camino. ¿Qué secretos revelaría Alejandro? ¿Y cómo cambiarían su vida y la de su madre para siempre? Estaba lista para descubrirlo. Porque ahora, la espera de la verdad se transformaba en la promesa de un nuevo comienzo. Al girar la esquina, sus pensamientos se truncaron de repente. Ante ella, una figura conocida emergió de la niebla del recuerdo. Era alguien que pensó que había dejado atrás para siempre. Lucía. Valentina se quedó paralizada, el corazón le dio un vuelco al ver a Lucía frente a ella. El rostro de la mujer que alguna vez admiró estaba pálido y demacrado, como si el tiempo la hubiera atrapado en una trampa. Valentina, como murmuró Lucía, sus ojos llenos de lágrimas y arrepentimiento, Valentina sintió una mezcla de confusión y tristeza. ¿Qué haces aquí?, preguntó, tratando de contener su sorpresa pero dejando que su desconfianza se filtrara. Lucía respiró hondo, sacudida por su presencia. Vine porque necesitaba decirte que lo siento. Sobre todo lo que ha pasado. No sabía que Alejandro volvería a aparecer en nuestras vidas, pero ahora que está, tengo que explicarte la verdad. La reacción de Valentina fue inmediata, pero esta vez, no era la ira ciega que había sentido antes. La tristeza invadía cada rincón de su ser, el deseo de entender por qué sus vidas estaban entrelazadas de esta manera, la llenaba de un renovado sentido de urgencia. La verdad siempre ha estado oculta, mamá. Dime qué es lo que no he sabido. Lucía dejó caer la cabeza, como si el peso sobre sus hombros fuera demasiado. Cuando te tuve,
tu padre y yo pasábamos por problemas que nunca quise que arruinaran nuestra vida. Alejandro era una parte de eso, pero pensé que habíamos dejado todo atrás. Sin embargo, el pasado nunca nos deja en paz, Valentina. Por culpa de decisiones que tomé, él vuelve y amenaza todo en lo que hemos trabajado. Las palabras de Lucía chocaban con la realidad que Valentina había construido, y todo lo que había creído sobre su familia comenzó a desvanecerse. ¿Qué decisiones? ¿Qué has ocultado? Una tormenta de emociones azotaba su interior, y la búsqueda de respuestas la impulsaba a seguir adelante. Lo que importaba era protegerte, dijo Lucía, su voz quebrándose. Hice lo que creí que era lo mejor. Me distancié de Alejandro, pero él está relacionado con negocios oscuros en los que no debería haberse involucrado. Él necesita ayuda, y tú eres la única que puede ayudarlo. Nuestra historia es un laberinto que se construyó sobre secretos y omisiones. Valentina sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies mientras las piezas empezaban a encajar. ¿Y si él te traicionó?, cuestionó, sus sentimientos a flor de piel. Pero su madre la miraba con la expresión de una herida no cicatrizada. Valentina, a veces la gente hace cosas desesperadas para proteger a quienes ama. Alejandro nunca dejó de amarte incluso antes de que nacieras. La historia entre nosotros nunca acabó, y te involucra de formas que ni tú ni yo hemos comprendido aún, reveló Lucía, sus ojos llenos de fragilidad. Solo si enfrentas estas verdades, podrás ayudarte a ti misma y ayudar a Alejandro. Las palabras llevaron a Valentina a seguir una corriente de nuevas percepciones. Entonces, ¿tú y yo tenemos un camino hacia el futuro aún? ¿Por qué no me dijiste antes? Porque no sabía cómo. El miedo es un monstruo poderoso, y me atrapó. Pero ahora es momento de liberarnos, juntas. Quiero que podamos romper esas cadenas y enfrentar el pasado que hemos tratado de ocultar durante tanto tiempo, contestó Lucía, la súplica en su voz resonaba en Valentina como un eco fragmentado de esperanza. Las luces del atardecer empezaban a iluminar la escena entre ellas. Por un instante, Valentina sintió la conexión que había luchado por entender, el amor, la traición, la familia. Tal vez todo se entrelazaba, la lucha entre dos mundos separados estaba destinada a ser enfrentada, y la posibilidad de liberar el legado que tanto había pesado era la clave. Valentina miró a Lucía, su madre, y vio al mismo tiempo a la mujer que había perdido y a la madre que anhelaba recuperar. La decisión ya estaba tomada. Debía enfrentar lo que venía, su amor por Alejandro y el destino que les aguardaba a todos. Con la firmeza que solo pueden tener quienes finalmente hallan su camino, Valentina tomó la mano de Lucía, entrelazando las historias de ambas. Vamos a descubrir la verdad. Juntas. De regreso a la oficina de Alejandro, un nuevo sentido de propósito guiaba cada paso. Las sombras de la incertidumbre se disipaban a medida que la luz de la revelación se hacía más brillante. Una vez más, el destino se reconfiguraba. Al entrar, Alejandro las miró, su expresión llena de sorpresa y confusión. ¿Valentina? ¿Lucía? Su voz temblaba al verlas presentes ante él. Ambas mujeres se encontraron en territorio común, listas para desentrañar la confusión y revelaciones presentes, no solo para Alejandro, sino para sus propias vidas también. El pasado, aunque oscuro, estaba a punto de convertirse en el puente hacia un futuro lleno de esperanza. Las dos tenían la firme convicción de que juntas eran más fuertes. Valentina respiró hondo, llena de coraje. Alejandro, necesitamos hablar. La historia aún no había terminado, pero su destino estaba comenzando a escribirse. Con cada palabra que compartieran, cada secreto revelado, el amor que había nacido entre ellos podría florecer en luz en vez de sombra. Y así, como un nuevo amanecer, el nuevo capítulo apenas comenzaba. Nunca es fácil afrontar la verdad, pero con el corazón abierto y el apoyo de aquellos que amamos, incluso los caminos más oscuros pueden llevar a una nueva luz. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir disfrutando de más relatos transformadores, no olvides suscribirte ahora al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido este final, tu opinión es importante para nosotros.
Y no esperes ni un segundo más, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.